Isaías 41, versículos 14 hasta el 20. Vamos a leer en la palabra del Señor. Quiero leer aquí en la versión Dios habla hoy. Dice así: el Señor afirma: Israel, pueblo de Jacob, por pequeño y débil que seas, no tengas miedo, yo te ayudo. Yo soy el Dios santo de Israel, soy tu redentor. Haré de ti un instrumento de trillar, nuevo y con buenos dientes. Trillarás los montes, los harás polvo, convertirás en paja las colinas. Los aventarás y el viento se los llevará, el huracán los desparramará. Entonces tú te alegrarás en el Señor, estarás orgulloso del Dios santo de Israel. La gente pobre y sin recursos busca agua y no la encuentra. Tienen la lengua reseca por la sed. Pero yo, el Señor, los atenderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en los cerros desiertos y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en ciénagas. Haré brotar arroyos en la tierra seca. En el desierto plantaré cedros, acacias, arrayanes y olivos. En la tierra seca haré crecer pinos, juntamente con abetos y cipreses, para que todo el mundo vea y sepa y ponga atención y entienda que yo, el Señor, he hecho esto con mi poder, que yo, el Dios Santo de Israel, lo he creado. Qué hermoso, es un texto muy, muy bello. Ya tenemos este momento 3 días con Isaías 41. Hoy vamos a terminar el pasaje. Y bueno, es un pasaje lleno de promesas, como venimos comentando desde el capítulo 40 que iniciamos. Esta sección del libro de Isaías es conocida como el Evangelio de Isaías, llena de buenas noticias, llena de buenas nuevas. Y el versículo 14 comienza diciendo: Israel, pueblo de Jacob, por pequeño y débil que seas, no tengas miedo, yo te ayudo. En la versión Reina Valera usa una expresión interesante que es gusano. Dice, ¿verdad? Tú, gusano de Israel. Y bueno, frecuentemente en la palabra de Dios encontramos simbolismos. Los libros proféticos están llenos de simbolismos, así como también los libros que están en poesía, como Salmos, como los Proverbios también. Y este es un simbolismo, ¿verdad? Cuando usa la expresión gusano de Jacob, no temas. Es importante entender dentro del contexto el sentido del símbolo. Cuando leemos gusano, para nosotros puede tener un sentido, digamos, de desagradable, tal vez de menosprecio, cuando se lee gusano. Pero aquí, en cambio, vemos que tiene otro sentido. Como dice aquí la versión Dios habla hoy, dice, por pequeño y débil que seas. Está usando la simbología o el simbolismo del gusano, hablando de que nosotros somos pequeños y tal vez débiles. Así le hablaba el Señor aquí a su pueblo: por pequeño y débil que seas, ¿verdad? Somos pequeños, somos débiles, y muchas veces por esta razón seguramente nos sentimos vulnerables y puede haber temor en nuestro corazón, puede haber angustia, etcétera. Y por eso el Señor dice, no tengas miedo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón para no tener miedo? Siendo que somos como un gusanito, somos pequeños y débiles. La razón para no tener miedo, que aquí la palabra de Dios no es porque no haya razones para temer. Realmente hay frecuentemente razones para temer en nuestra vida. La razón que dice esto es porque dice: yo estoy contigo, yo te ayudo. Esa es la razón de que dice: no temas, yo te ayudo. Y dice en la Reina Valera, dice: soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel, es tu redentor. Porque tenemos socorro, porque el Señor es nuestro redentor, es que tenemos y podemos estar tranquilos, estar fortalecidos en el Señor. Quiero resaltar aquí en la palabra el término redentor. Para nosotros, ya en el Nuevo Testamento, es una palabra con gran trascendencia, muy especial. Sabemos que nuestro redentor es el Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor en la cruz del Calvario nos vino a redimir. El redención significa liberar a través del pago de un precio. Y fue justamente lo que el Señor hizo. Él pagó el precio de nuestra redención.
El término en hebreo que traduce redentor es el término, la palabra goel. Designa esta expresión, en primer lugar, el pariente más cercano que tenía la obligación de socorrer o de rescatar al miembro de su familia que había perdido su libertad o su patrimonio familiar. Recordemos en este momento el ejemplo de Ruth y Noemí. Recordemos la historia de Ruth y Noemí cuando regresaron a Belén y que Booz fue precisamente ese pariente cercano que pudo redimir las propiedades de Noemí. Recordemos que en Israel y dentro de la ley, cuando no se podían pagar las deudas, cuando una persona o una familia entraba en escasez, en pobreza, en miseria, muchas veces perdía las propiedades, tenía que entregar en pago de las deudas y aún sus propios hijos y la persona misma ser esclavos, convertirse en siervos. Pero venía el tiempo de la redención. Cuando había un pariente cercano, él podía venir y comprar, adquirir y de esa forma redimir para la familia los bienes. Es hermosa esta figura. Este término se aplica al Señor Jesús. Él es nuestro redentor. Él es nuestro Goel, que pagó el precio de nuestra redención. Así también como en el concepto del jubileo, que había cada 7 años, y el gran jubileo cada 50 años, donde todas las deudas quedaban canceladas, donde todas las propiedades eran devueltas, donde los que estaban esclavos quedaban libres. Y es lo que ocurrió hace 2000 años en la cruz, por medio de nuestro Redentor, el Señor Jesús. Estamos hoy en el jubileo de Dios. La deuda ha sido pagada y todas las riquezas y propiedades devueltas. Somos libres en Cristo. Ahora tenemos una nueva realidad, una nueva identidad y posición. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos del Señor. Entonces, en esto, hoy, para nosotros tomar de la palabra, es: no tengas miedo, yo te ayudo. Aunque eres pequeño, débil, yo soy tu redentor. El versículo 15 y 16 dice que Él va a ser de nosotros como un trillo, un instrumento de trillar. Esto es importante conectarlo con lo que veíamos ayer, donde hablaba de que todo monte sea allanado, de que todo valle sea alzado, de que todo lo torcido sea enderezado, con la transformación que Dios quiere traer, un cambio total, un cambio radical, un cambio profundo. Dice que los montes serán trillados, que Él los va a hacer polvo y Él va a convertir en paja las colinas. Cuando vemos el versículo 16, los aventarás y el viento se los llevará, el huracán los desparramará. Dice en la segunda parte del 16, entonces tú te alegrarás en el Señor, estarás orgulloso del Dios Santo de Israel. Esta expresión nos ubica en el contexto de que cuando habla de trillar, de hacer polvo los montes y convertir en paja las colinas, está hablando de una, como les decía, una profunda transformación para bien, de restauración, de sanidad, de limpieza. Por eso dice, te alegrarás en el Señor. Por eso dice, estarás orgulloso del Dios Santo de Israel. El Señor quiere traer en nuestra vida profundos cambios, profundas transformaciones, sanidad, liberación, restauración y hacer de nosotros instrumentos de transformación. Eso quiere ser, así como fue el plan, propósito de Dios desde un comienzo con Israel, que Israel fuera su instrumento para bendecir a las naciones, para traer transformación a los pueblos. Así quiere Él hoy con su iglesia y con cada uno de nosotros. Promesas preciosas. El 17 dice que la gente pobre y sin recursos busca agua y no la encuentra. Tienen la lengua reseca por la sed. Hay tanta necesidad en todos los aspectos. En primer lugar, el aspecto espiritual. En segundo lugar, aspectos humanos, pobreza de paz, de propósito, de sentido, de libertad, como también en el sentido material. Y dice ahí que el Señor los atenderá. Yo, el Señor, los atenderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. ¿Y cómo esto, cómo va a ocurrir, cómo lo hace? Desde el 18 hasta el 20 dice el cómo. Haré brotar ríos en los cerros desiertos y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en ciénagas. Haré brotar arroyos en la tierra seca. En el desierto plantaré cedros, acacias, arrayanes y olivos. En la tierra seca haré crecer pinos, juntamente con abetos y cipreses, para que todo el mundo vea y sepa, y ponga atención y entienda, que yo, el Señor, he hecho esto con mi poder, que yo, el Dios Santo de Israel, lo he creado. Qué hermoso, bendecimos al Señor. Este lenguaje precioso, como decíamos al comienzo, un lenguaje lleno de simbolismos, metafórico, simbólico. Habla de que Él quiere esta transformación que estamos compartiendo, esas profundas transformaciones
tomando la vida de una persona, una familia, un ministerio, una nación que esté tal vez en sequía, en aridez, dice, habla de desiertos, habla de lugares secos y áridos, convertirlos en todo lo contrario, ahí donde no hay agua. Tal vez la mayor evidencia y testimonio histórico de esto es lo que él ha hecho con el pueblo de Israel. Cuando Israel en el año 48 llegó a su tierra, encontró literalmente un desierto, literalmente terrenos pedregosos, secos, áridos, nada productivos. Y hoy vemos lo que ha pasado con toda esa tierra, físicamente hablando, y también vemos lo que ha pasado con la nación en el sentido del progreso, del desarrollo, de cómo contra todo pronóstico y contra toda adversidad se ha levantado la nación, el Señor los ha levantado en su misericordia, en su gracia, han sido restaurados, regresaron a su tierra y comenzaron a trabajar. Y no es que esto es fácil, a veces podemos pensar o pretender que la bendición, que la abundancia, el cumplimiento de las promesas de Dios implique que todo sea fácil o sencillo, y frecuentemente no lo es. El Señor sabe perfectamente que los seres humanos, lo fácil tiende a relajarnos. Los seres humanos, cuando todo es fácil y sencillo, una persona crece con todo fácil y todo a la mano, tiende a relajarse, mientras que la dificultad tiende a hacernos esforzados, a hacernos recursivos. Y es lo que pasó con Israel. Trabajaron esa tierra, enfrentaron dificultades, superaron los obstáculos, y esto los obligó a ser creativos, a ser recursivos, a ser esforzados. Y vemos hoy en día una nación próspera que ha hecho productiva esa tierra. Bueno, si en nuestra vida tal vez algún rato o este momento estemos así, en una condición, en un tiempo de sequía o de aridez, tal vez puedas estar en aridez espiritual, tal vez tu vida está seca para Dios, tal vez no esté siendo altamente productivo para el Señor. Recordemos que el Nuevo Testamento habla de fruto a 30, a 60, a 100 por uno, que seamos pámpanos fructíferos. Si no estás produciendo para el Señor, Él quiere venir a tu vida, Él quiere que experimentes la restauración, que el agua de la bendición de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra vengan a tu vida y traigan transformación. Y entonces ocurra lo que dice aquí, que el Señor venga haciendo brotar ríos donde había un desierto, convirtiendo el valle seco y árido en un manantial, en una ciénaga. Esto tiene tantas implicaciones. Por ejemplo, dice su palabra: que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. En primer lugar, ser manantiales y ríos y fuentes en el sentido espiritual, una vida llena de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, del conocimiento del Señor, de la presencia del Espíritu Santo, de su palabra, para entonces producir frutos espirituales, ¿verdad? Tanto en el carácter, una vida conforme al carácter de Cristo, como también fruto para Dios en el sentido ministerial. Personas que son alcanzadas por el Evangelio, discípulos multiplicadores, ministerios productivos para Dios, como en todos los aspectos: familiar, profesional, económico. Dios quiere traer transformación. Finalmente, cuando habla de árboles, en el versículo 19, plantaré cedros en el desierto, acacias, arrayanes, olivos. En la tierra seca haré crecer pinos, juntamente con abetos y cipreses. Es interesante, el árbol o los árboles en la escritura son usados también frecuentemente en estos simbolismos. Recordemos el Salmo 1, que la persona que se deleita en la ley del Señor y medita de día y noche en ella, será como árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. También dice aquí en Isaías que seremos llamados árboles de justicia. El árbol es símbolo de vida, de una vida arraigada, con raíces profundas, de una vida a largo plazo, a diferencia de un arbusto, de una plantita, que así como crece rápido, también se puede secar rápido. El árbol es de larga duración. El árbol ofrece una sombra, ofrece cobijo, ofrece cobertura, protección y multiplicación y fortaleza y muchas cosas más. Entonces, este es el propósito de Dios en este hermoso pasaje del día de hoy, y Él quiere que esto sea notorio, que sea visto, que sea evidente, es el versículo 20, para que todo el mundo vea y sepa y ponga atención y entienda que yo, el Señor, he hecho esto con mi poder, y que yo, el Dios Santo de Israel, lo he creado. Esto debe reflejar la gloria del Señor, cuando la gente pueda ver cómo Dios nos ha
tocado, nos ha cambiado, pueda ser visto y pueda traer gloria al nombre del Señor y bendición para nosotros. Esto entonces un poco esta mañana la reflexión que quería compartirles. Me gustaría que podamos también enriquecer si alguien quisiera compartir de este pasaje.